La clase de hoy es más personal y quiero compartir contigo 15 choques culturales que yo experimenté como argentina viviendo en Australia. También te voy a enseñar frases que puedes usar para hablar sobre este tema que siempre surge en conversaciones con hispanohablantes. Y estoy segura de que muchos de estos choques quizás también lo comparten otros países anglosajones como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda, entre otros. O tal vez a ti te pase lo opuesto cuando vayas a un país hispanohablante. Creo que la clase de hoy va a ser súper interesante. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. Allí tienes algunas preguntas y posibles respuestas que puedes estudiar para conversar sobre choques culturales con hispanohablantes. Te dejo el link en la descripción del video. Vamos a decir que este es un tema que surge muchísimo cuando particularmente te preguntan de dónde eres, tú dices que eres de Estados Unidos o de Canadá, del Reino Unido, de Australia, y siempre surge este tema de conversación de cosas culturales o algo que te llama la atención de otros países. Tal vez te estés preguntando qué es un choque cultural. Bueno, un choque cultural es una colisión entre dos culturas, ¿no? Como un choque. Cuando dos culturas no comparten algunas tradiciones o tienen algunas diferencias. Sería como en inglés cuando decimos a culture shock. Cuando yo estaba recién llegada en Australia, mira qué buena esta frase, cuando yo estaba recién llegada, significa cuando recién llegué, cuando recién me mudé, cuando hacía muy poquito tiempo que estaba viviendo aquí. En inglés creo que decimos when I just arrived o when I first arrived, when I had just arrived. O como dicen en Australia, fresh out of the boat. Bueno, cuando yo estaba recién llegada a Australia, hubo muchas cosas que me sorprendieron y debo decir que después de 15 años sigo descubriendo cosas nuevas. Número 1, los australianos caminan descalzos en la calle, en las tiendas y en los supermercados. Sí, ¿sabes qué significa, no? Descalzo significa andar o caminar sin zapatos y es algo que les encanta aquí, andar descalzos. En la playa es normal, pero en el supermercado, wow. Es rarísimo. Rarísimo significa muy extraño. En Argentina, andar sin zapatillas, sin zapatos o andar descalzo significa que eres una persona pobre, una persona humilde que no puede comprar zapatos para usar. Entonces es un choque cultural. Mis hijos también no usan zapatillas a veces y mi mamá siempre me dice, te van a enfermar los niños, ¿por qué no están usando zapatillas? Es algo aquí en Australia, la gente le gusta andar descalza. Número 2, hay que sacar los tachos de basura en un día específico de la semana. Otra cosa que me llamó la atención, muy buena frase, aquí significa algo que noté, algo que me impresionó, es que los tachos o los tarros de basura son muy grandes y hay varios con diferentes colores. Uno para el reciclado, el otro para los residuos del jardín, residuos es la basura, y otro para la basura general. En Argentina sacamos la basura todos los días y tenemos una cesta enfrente de las casas que por lo general es de metal y donde ponemos la bolsa para que se las lleve el camión de la basura a la noche. Y las bolsas son mucho más pequeñas, como una bolsa así, pequeña, y sacamos varias bolsas para que pase a recogerla al camión todos los días. La basura general en Australia, por lo menos en Nueva Gales del Sur, se saca una vez a la semana, la basura general. Luego se alternan. Una semana es para los residuos del jardín y la otra del reciclado. Al principio siempre me olvidaba de sacar la basura y hasta ahora nunca recuerdo cuál es el tacho que hay que sacar, así que siempre miro lo que han sacado los vecinos. Número 3. Los doctores australianos no suelen dar muchos detalles o explicaciones cuando dan los resultados de los análisis. Es muy interesante porque en Argentina el doctor te explica todo en detalle. Estás un buen rato charlando, hablando con el doctor, ¿no? Tienes el hierro así, los niveles de no sé qué. En Australia no, te dicen todo bien y tú estás como, ¿pero hay algún problema? No.
Nada. Bueno, gracias, doctor. Así que bueno, supongo que la frase en Australia es realmente cierta. No news is good news. No tener noticias son buenas noticias. Pero extraño eso de saber un poquitito más de algunos valores o niveles o cosas así para entender un poco más de nuestro cuerpo, de la salud en general. Número 4. En Australia, cuando estás en el autobús en Argentina, tienes que tocar el botón del timbre para que se pare el autobús mientras estás sentado. Tú estás sentado y aprietas el botón. En Argentina no. En Argentina te tienes que levantar de tu asiento mientras el autobús está en movimiento, ¿sí? Tienes que ir a la parte de atrás del colectivo, caminar hasta la puerta y luego tocar el botón en la puerta para avisarle al colectivero que te quieres bajar. Y bueno, apenas para el colectivo tienes que bajarte. Y me pasó que la primera vez que me subí a un colectivo en Australia, un autobús, fui así, ¿no? Tratando de ir hacia la parada y todo el mundo me miraba muy raro, como, ¿qué estás haciendo? Tienes que esperar a que el colectivo se detenga para bajarte. Otra cosa, hablando de autobuses, es que me llamó la atención. En Argentina, el colectivo pasa cada 15 o 10 minutos. Tú tienes que ir a la parada y esperar a que venga el autobús. Cuando yo recién me mudé a Australia, recuerdo que tenía un librito con todos los horarios de los autobuses y recuerdo que uno decía que pasaba por la estación a las 9:16. Y yo dije, ¡pah! ¡Qué específico! Obviamente va a pasar a las 9:15, 9:10, 9:15. Fui a la parada y a las 9:15, nada. A las 9:16 pasó el colectivo. ¡Wow! Fue algo muy choqueante para mí, muy loco, increíble. Número 5. Los australianos tienen un espacio personal más grande y no son de tener mucho contacto físico. En Argentina nos saludamos con besos y abrazos. No es solo entre mujeres o solo entre familiares o amigos que son muy cercanos, hasta hombres entre sí se saludan con un beso en el cachete, en la mejilla, el cachete, la mejilla, hasta saludamos así a extraños que acabamos de conocer. Es lo más normal del mundo para nosotros. Somos muy toquetones. Y tocamos mucho, ¿no? Somos de hacer mucho contacto físico, en los abrazos y en el hombro, ¿no? Y estamos todo el día tocando a la gente. Y en cambio, sí, a la inversa, aquí en Australia prefieren mantener la distancia. Y recuerdo que cuando recién empezaba a hablar con algunas personas, notaba que ellos siempre hacían un paso para atrás cuando estaban hablando conmigo. Y bueno, claro, después entendí que estaba muy cerca para hablarles. Número 6. Me da un poco de vergüenza compartir este choque cultural porque hasta el día de hoy es una de mis mayores frustraciones de vivir en este país. Me cuesta abrir las tapas de las botellas de los remedios y también de los productos de limpieza. Es que están diseñados para que los niños no puedan abrirlas, así que es difícil destaparlas. Tienen un sistema, tienes que empujar para abajo, doblar a la derecha, pero siempre estoy luchando para sacar la tapa, ¿no? Del lid. Para sacar la tapa es una lucha constante para mí. Número 7. En la calle manejan por la izquierda. Bueno, esto es igual para los países ingleses, ¿no? El volante del auto o del coche está del otro lado. Todo está al revés. Al principio, cada vez que me iba a subir a un auto o a un coche, siempre me preguntaban, ¿vas a manejar tú? ¿No? ¿Are you driving? Porque siempre iba a la puerta equivocada. Otra cosa es que cuando estás en el coche y ven que hacen todo al revés, sientes que van a chocar hasta que te acostumbras a que está todo del otro lado. También era peligroso cuando cruzaba la calle porque siempre miraba al lado equivocado del tráfico para cruzar. Número 8. En las esquinas con semáforos hay que tocar el botón para cruzar la calle y esperar a que haga ruido. En Argentina solo tienes que mirar el semáforo y cuando cambia tú tienes que cruzar la calle. No hay ruido. Acá en Australia, si no tocas el
el botón, el semáforo no cambia. Y muchas veces me quedé ahí un tiempo esperando a que cambie la luz y no pasaba nunca. Después de un tiempo largo me di cuenta de que tienes que tocar el botón, si no, no cambia la luz para poder cruzar. Número 9. Los centros comerciales cierran a las 5 de la tarde. Shock. Bueno, excepto los jueves, que aquí los jueves abren hasta las 9 de la noche, pero sigue siendo temprano para los estándares de los horarios de Argentina. Pero cuando recién había llegado, recuerdo que salía de trabajar a las 6 de la tarde y estaba todo completamente cerrado. Me parecía ridículo. Siempre me preguntaba, si la gente trabaja, ¿cuándo va a comprar cosas? ¿Cuándo va al centro comercial? Lo único que estaban abiertos después de las 6 de la tarde eran los supermercados. Y estaba acostumbrada a la vida muy nocturna de Argentina. Todo abre hasta muy tarde. Tenemos negocios que cierran súper tarde, como después de la medianoche. Y los patios de comida de los centros comerciales están abiertos también para la cena. Número 10. El cartero en Australia anda en motocicleta, en moto o en bicicleta eléctrica. En Argentina, los carteros van a pie, van caminando, no tienen moto. O sea, caminan mucho, caminan demasiado. Quizás alguno tenga una bicicleta como mucho, pero una moto, eso fue algo que me sorprendió. Número 11, este me chocó muchísimo y hasta el día de hoy me cuesta acostumbrarme, y eso que hace ya muchos años que estoy viviendo aquí en Australia, y es que friegan o lavan los platos con la misma agua. Llenan la pileta de agua, le ponen un poco de jabón y luego ponen los platos para secar y le ponen como agua para limpiarlos. Le sacan el detergente con un poco de agua. No, en Argentina no. En Argentina tienes que lavar los platos, luego cada uno tiene que estar mojado antes de ponerlo para secar. Lo bueno es que ahora tengo lavavajillas, lavaplatos, así que no tengo que preocuparme mucho. Tengo que decir que hasta el día de hoy me cuesta acostumbrarme de esto. Otra frase muy útil. ¿Qué significa que todavía me resulta difícil adaptarme a algo? Sería como decir to this day. Número 12. En los restaurantes te dan agua gratis. Sí, como escuchas. Puedes ir a cualquier restaurante y pedir agua del grifo, como tap water, y te la dan sin problemas. No tienes que pagar nada. Por ley, en los restaurantes, apenas tú te sientas, tienen que traerte una botella de agua a la mesa. En verano, algunos hasta te dan el agua fría o con hielo. Me encanta eso de Australia. En Argentina solo te dan un vasito de soda, agua con gas. Si pides, por ejemplo, un café, el café viene con un vasito de soda. Número 13, la forma en que dan los regalos de Navidad. Aquí en Australia lo hacen de una manera completamente diferente a como lo hacemos en Argentina. Significa que lo hacen de otra manera o que es una manera muy diferente. Nosotros en Argentina recibimos los regalos de Navidad la Nochebuena, el 24 de diciembre a las 12 en punto del 25. O sea, a las 12 en punto, a las 00 del 25 recibimos los regalos. En Australia abren los regalos a la mañana del 25, el día de Navidad. Y otra diferencia es que nosotros damos un solo regalo, uno o dos, por ejemplo, a los niños. En Australia dan muchísimos regalos, reciben muchísimos regalos, al punto que al final en la sala están todos los papeles de regalo de tantos regalos que han recibido. En Argentina no, cada persona o cada niño recibe uno o dos regalos como mucho. Número 14 es la calefacción. En la mayoría de las casas en Australia, sobre todo las más modernas, tienen la calefacción integrada en las paredes o en los techos, y los que no tienen aire acondicionado, entonces pueden calefaccionar las casas. Y también en los baños tienen esas luces de calor para calentar el baño, que para mí fue un choque cultural increíble. En Argentina las casas no tienen calefacción dentro de las paredes, y las paredes son de ladrillo la mayoría, y así que usamos un calefactor y todo tiene gas natural. Usamos más gas natural para calentar las casas, y los baños tienen esa estufa eléctrica horrible
que da miedo. Tú crees que te vas a electrocutar cada vez que quieres prenderla. Y bueno, recuerdo sí, la primera vez que iba al baño en Australia prendía todas las luces y en verano decía como qué calor que hace en el baño, porque claro, esas lámparas son para calentar el baño, no para iluminarlo. Y el último choque cultural que quiero compartir contigo es el de que aquí en Australia, y yo creo que esto es con el resto del mundo, no solamente entre Australia y Argentina, es que en Australia, cuando terminan de cantar la canción del cumpleaños feliz, siempre gritan hip hip y el resto de la gente dice hooray. Una persona grita hip hip y todo el mundo hooray. Otra persona otra vez hip hip hooray. Happy birthday to you. Hip hip. Tres veces. Lo tienes que hacer 3 veces y bueno, siempre hay una persona. Esta persona no está designada. Es una persona que decide tomar el control, ser el líder del hip hip hooray y es muy espontáneo. Todos responden hooray. Me encanta. Creo que es algo muy interesante. Y ahora también implemento en la canción de cumpleaños el hip hip hurra. Hip hip hurra. Hip hip hurra. Bueno, y hablando de cumpleaños, en Argentina es la tradición que cuando cumples años te tiran las orejas por la cantidad de años que has cumplido, ¿no? Como 1, 2, 3, 4. Oh, es muy doloroso. Te imaginas, si cumples 20 años te tiran las orejas 20 veces por persona que quiere saludarte. Muy bien, y tengo un par de bonuses. Tengo un par de bonus de estos choques culturales. Algo interesante es que a pesar de que ellos gritan el hip hip hooray en las fiestas, en realidad los australianos en los conciertos o en las obras de teatro, todo lo que sea un show, no son muy de aplaudir mucho o de gritar o de mostrar entusiasmo por lo que están mirando. Son muy reservados. En cambio en Argentina, no, en Argentina, ¡bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Gritan, silban, aplauden, papelitos. Es mucha energía. Así que yo cuando estoy aquí en un concierto o en un espectáculo, me da vergüenza ajena por las pobres personas. Aplauden 3 veces. Y se terminó. Es muy extraño, es muy extraño. Otra cosa, por ejemplo, cuando tú vas a visitar a un amigo en Argentina, puedes pasar 3, 4, 5, 6 horas. A veces pasamos tanto tiempo juntos que decides quedarte a dormir. Vas a pasar la noche, sí, duerme en el sillón o en la otra habitación, porque pasamos tanto tiempo cuando vamos a visitar a nuestros amigos. Aquí en Australia es 1 hora. 1 hora y ya te puedes ir. Lo cual es increíble, ¿no? Así que esa es una gran diferencia. Los amigos se juntan por un tiempo más corto aquí en Australia. Y tengo otros que los escribí en el teléfono mientras estaba pensando en esta clase que merecen ser mencionados. These are honorable mentions of big differences entre Australia y Argentina. Una, porque ayer cuando estaba en la cocina había una araña gigante. Las arañas en este país, ¿por qué son tan grandes? Todo te puede matar en este país. Bichos, hay muchos bichos y bueno, las arañas aquí son gigantes y están en todos lugares. Soy aracnofóbica, así que Dios mío, es todo un tema para mí, el tema de las arañas. Cuando tienes que ir a un baño público siempre estoy mirando si hay arañas. En fin, otra mención honorable son la soga para colgar la ropa. En Argentina es un hilito, así que colgamos una soga en el patio y pones todas las perchas. Aquí tienes el heel hoist. Heel hoist, sí, que creo que fue una invención australiana. Da vueltas con el viento y tiene muchos lugares para colgar la ropa. Es realmente increíble. Se ve, en mi opinión, muy feo. Creo que no queda muy bonito, no tiene buen aspecto en el patio, pero tengo que admitir que entra muchísima ropa, puedes secar muchísima ropa y también que es muy eficiente, tengo que admitirlo. Otra también honorable mention es que aquí es muy seguro, puedes dejar tus cosas, pero quizás sea en Sydney. Yo cuando voy a Melbourne a veces no estoy muy segura si puedo hacer eso, pero aquí es muy común dejar tu teléfono en la mesa y te vas al baño, vienes. Es muy seguro aquí, puedes dejar tus cosas en el autobús o en el tren, puedes dejar tu bolso, no pasa nada. Es muy, muy tranquilo, muy seguro. Y otro choque cultural que quiero mencionar son los negocios. En Argentina, todas las cuadras en los suburbios y en los barrios tienes un negocio, una verdulería o una despensa para comprar productos, cosas como un 7-Eleven. Hay muchos kioscos en Argentina, verdulerías y negocios
negocios en todas las calles, no solamente en algunos negocios. Yo creo que en Australia, si estás cerca de una estación de tren o de un centro comercial, allí es donde puedes ir a comprar, pero no puedes salir a comprar algo rápido en un negocio. Tienes que ir al súper o ir al centro comercial. También la gente aquí no habla mucho de política ni de economía. En Argentina todo el mundo habla de política y economía todo el tiempo y están siempre discutiendo de las noticias. Hablas de política con el taxista, con el verdulero, con todo el mundo. Tienes que hablar. Hablamos mucho de eso. En Australia, no. La gente no sabe a veces ni quién está electo. No, es una exageración, pero sí, la gente no habla mucho de política aquí. Y por último, que voy a dejarlo mejor para el final, son las persianas, the shutters. Las persianas en Argentina las puedes bajar y completamente tapan toda la luz que puede venir del sol de afuera completamente. Puedes dormir en completa oscuridad a la siesta, a la hora que sea, porque las persianas son completamente oscuras. No se puede ver la luz, no dejan pasar la luz. Aquí no es así. Puedes comprar algunas, pero son muy caras y tienes que instalarlas. Las casas no vienen con ese tipo de persianas. Bueno, esos fueron 15 choques culturales que experimenté cuando me mudé a Australia desde Argentina. Dime, ¿hay alguno que te haya choqueado completamente a ti también? Quizás de Australia o de Argentina. Y quizás haya alguno en la lista que tú también compartes en tu país. ¿Alguno que te sorprendió? Y bueno, dime en los comentarios, quiero escuchar de ti. ¿Alguna vez has vivido algún choque cultural cuando has viajado a algún país de Hispanoamérica? Dímelo en los comentarios. Recuerda descargar el PDF de las notas de la clase de hoy con todas estas frases avanzadas que he estado diciendo en la clase de hoy. Recuerda que tienes el link en la descripción del video. Muy bien, y si te gustó esta clase, dale un like. Recuerda suscribirte al canal, subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Allí subo una clase semanal, todas las semanas con un plan estructurado para mejorar tu español y también tienes acceso a nuestras clases grupales de conversación todas las semanas. Te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego. Recuerda sacar la basura.